Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a Profundizar. Estoy agradecido con el Señor que nos permite compartir su palabra una vez más en este día. Hoy tenemos el tema titulado Los que desprecian la autoridad. Y vamos a compartir de la palabra de Dios una advertencia en este plan de educación de Dios de lo que significa no aceptar la autoridad divina, no estar dispuestos a someternos a lo que el Señor dirige, a lo que el Señor establece. Y por esto comencemos el estudio con una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día que tú nos permites compartir nuevamente tu palabra, te quiero agradecer porque tú, Señor, nos has dado el conocimiento de la verdad, el entender tu palabra y también por medio del Espíritu Santo poder vivir conforme a ella. Por eso, Señor, pedimos de que lo que tú nos enseñes hoy pueda ser de instrucción, de guía y de enseñanza a nuestras vidas, para que podamos, por medio de la unión a ti, tener una experiencia victoriosa y alcanzar con el conocimiento, con la verdad, con el Evangelio a otros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir la palabra de Dios en el segundo libro de Pedro, el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a ver allí lo que el Señor nos muestra es este peligro de no aceptar la autoridad divina, de no estar dispuestos a aprender de la educación de Dios, a no humillarnos al Señor. Leemos allí. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercaderías de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda, y su destrucción no se duerme. Hasta aquí vemos cómo el Señor nos presenta que en su pueblo, que en su iglesia, se levantan falsos profetas, falsos maestros. En el pasado sucedió esto en el pueblo de Israel y lamentablemente también en la iglesia de Cristo se levantaron falsos profetas. Por eso hoy es muy probable, mejor dicho, es seguro de que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, personas que vienen con un lenguaje, con un mensaje, como dice la palabra, lleno de herejías, pero son sutiles en sus palabras. El deseo de ellos es tratar de engañar, tratar de llevarnos a una rebelión al Señor. Recordemos que el Evangelio de Cristo nos lleva a una sumisión a Cristo, a una entrega de la voluntad a Dios, pero el mensaje de Satanás, el mensaje del enemigo, la herejía del enemigo es dudar de la palabra y rebelarse contra el Señor, rebelarse contra su autoridad. Por esto, el Señor nos presenta este lenguaje de que en el tiempo que vivimos se levantan estas personas con un deseo de ganancia personal, un deseo donde negarán inclusive la eficacia de Cristo, la eficacia de su palabra y la verdad de que Cristo vino en la carne, la verdad de que Cristo vino a salvarnos, a rescatarnos del pecado. Y por esto negarán a Cristo, pero no negarán abiertamente, no negarán de una manera que uno diga, realmente niega a Cristo. La manera que niegan es a través de su mensaje, de su aparente nueva luz. Me imagino que ustedes han escuchado mensajes que tristemente se predican a veces desde el propio púlpito, donde se presentan ideas que van contrarias a la palabra de Dios. Ideas como las que el Espíritu Santo no es parte de la deidad, sino que realmente es simplemente un espíritu de Cristo o de Dios. También se ha predicado de que Cristo no vino en nuestra naturaleza, de que Cristo no tiene la misma experiencia nuestra y por ende jamás podremos nosotros vencer el pecado, jamás podremos dejar de pecar. Seremos pecadores hasta el día que Cristo venga. Estaremos sujetos a nuestras pasiones, estaremos sujetos a las ataduras del mal y por alguna forma milagrosa, después de que Cristo venga, seremos transformados a desear el bien, a desear la justicia. Pero esto realmente no hace sentido, porque si nosotros no deseamos la justicia, lo recto, lo puro ahora, si no deseamos de corazón salir del pecado y vencerlo por su gracia, estamos realmente dispuestos a mantenernos en el pecado y Cristo no puede transformar una voluntad entregada al mal, no puede cambiar a una persona que no desea dejar el pecado a un lado. Por esto, el Señor nos presenta con este mensaje en el día de hoy de que entendamos de que quienes presentan ese tipo de temas, este tipo de mensajes, están realmente acarreando el pecado, llevando una rebelión y no están dispuestos a someterse a la voluntad divina.
Por esto, veamos cómo nos dice los siguientes versículos en cuanto a lo que realmente hará el Señor con ellos, dándonos ejemplos de lo que pasó en el pasado. Dice el versículo 4 en adelante lo siguiente. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta pervertida de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos, entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vemos entonces hasta aquí cómo el Señor nos presenta claramente de que Él no puede perdonar la rebelión abierta, no puede perdonar al pecador que está empedernido en sus pecados, que está entregado a sus pasiones. Vemos cómo el Señor nos presenta los ejemplos del pasado, los mismos ángeles que cayeron, que pecaron, no pudieron ser perdonados por el Señor. Tampoco el mundo antediluviano, este mundo que tenía un conocimiento de Dios, que tenía la oportunidad de inclusive ver las evidencias del Edén, de esos ángeles que guardaban el camino al árbol de la vida, aún viendo esas evidencias, aún escuchando la palabra de Adán, viendo las palabras de los patriarcas, de esos hombres que siguieron el ejemplo de Dios y buscaron al Señor, aún a pesar de todo esto, todos los hombres se corrompieron, se entregaron a sus pasiones, se entregaron a sus deleites, vivieron en el pecado y por ende fueron destruidos. Además vemos los ejemplos de Sodoma y Gomorra, cómo esas ciudades fueron destruidas por su entrega a las pasiones bajas, su entrega a los deleites de la carne, de las pasiones sensuales, de la lujuria, y así ese ejemplo de destrucción nos presenta el Señor como una advertencia a nosotros si nosotros no aceptamos el llamado del Señor a dejar el pecado, a entregarnos a Él, a someternos a su autoridad y voluntad. Por eso, usando el ejemplo de Lot, que afligía su alma diariamente, tratando de no contaminarse, de no caer en esa experiencia de rebelión a Dios, de no seguir la conducta de los pecadores, eso fue lo que hizo que Lot pudiese ser salvo, a través de la experiencia propia de abnegación, de no unirse a las prácticas de los impíos, de no estar unido con ellos en sus costumbres, en sus maneras de pensar, en su pensamiento y en su forma de actuar. Así es como Lot pudo ser salvo, así es como Lot pudo salvarse del pecado y pudo ser considerado entre los justos de su generación. Mas sigamos leyendo en el versículo 10 lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que sucederá con aquellos que no se someten a su voluntad, que no se someten a su autoridad, dice la palabra de Dios. Y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que, mientras comen con ustedes, se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Vemos aquí cómo nos presenta la condición de la iglesia en el tiempo del fin, la condición del profeso pueblo de Dios. Nos presenta que al igual que en el mundo, habrán personas que enseñarán, que predicarán, que vivirán conforme al pecado, a las pasiones bajas, a los deleites de la carne. Ellos seguirán constantemente una experiencia de pecado y se deleitarán en ellos y harán que otros también actúen de la misma manera. Presentarán un mensaje, una enseñanza que va contraria a la palabra de Dios, que nos ayuda a separarnos del pecado, sino que más bien ellos traerán tras sí este sentimiento, este pensamiento de que jamás podremos vencer el pecado, de que continuaremos continuamente en el error y viviremos hasta que Cristo venga en nuestros deleites y pasiones. Estas personas siguen el ejemplo de Balaam, siguen el ejemplo de la injusticia y por ende predican esa injusticia,
viven conforme a sus deleites y pasiones y están realmente engañados por Satanás hasta el punto de que piensan que están en lo correcto cuando están realmente en el error. Así Dios nos presenta ahora una advertencia para no imitar esa conducta errónea, de no seguir conforme a nuestras pasiones, a nuestra propia injusticia, sino que nos aferremos de Cristo, que entregamos la voluntad al Señor para que por medio de su gracia podremos tener una experiencia de victoria. Alcanzaremos una experiencia que nos liberará del pecado y las pasiones del pecado. Esto hará posible mostrar un contraste al mundo. Mostraremos una vida diferente, no porque simplemente tratamos de actuar correctamente, pero porque realmente Cristo vive en nosotros, Cristo está en el corazón y nos ayuda a actuar conforme a su propósito. Que Dios en este día nos permita someternos a su autoridad, que a través de la unión a Cristo podemos reflejarlo, imitarlo, para que así pueda el mundo ver a Cristo en nosotros. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día en oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.